El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es 9 pasos hacia el reino. Son 9 pasos que nos acercan cada vez más al reino de los cielos. El primer paso es el que vamos a analizar en ese video y es la fe. La información está tomada de la Gaceta o periódico de los estudiantes de la Biblia, llamado Papel de los Pueblos. Así se llama esta Gaceta o periódico. Es el volumen número 105, número 4, de la edición octubre-diciembre del 2022, traducido al español por nuestro hermano Abraham. Él vive en Chile, entonces él amablemente ha hecho la traducción al español de este material. Si es posible, hermanos, si me es posible, al momento de subir el video, les estaré compartiendo en la caja de los comentarios links para que puedan descargar ese material al español en PDF, o bien puedan visitar también la página web de los estudiantes de la Biblia. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con este estudio. Como les comentaba, son 9 pasos hacia el reino de los cielos. El primer paso, la fe. En este primer punto, hermanos, que es la fe, en este viaje que nos lleva hacia el reino de los cielos, pues encontramos una escritura muy interesante que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 3, que les invito a que ustedes puedan también seguir la lectura, apuntar los textos y que ustedes sigan investigando en sus Biblias, en sus casas más tarde, ya con más calma, con una concordancia bíblica, con diccionarios bíblicos, pues más información. Pero bueno, aquí en Mateo capítulo 5, versículo 13 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu, hermanos? Es muy importante que examinemos algunos de los puntos que encontramos en las siguientes escrituras o dentro de algunos otros textos bíblicos, como en el caso de Mateo capítulo 19, versículos 13 a 14, donde, bueno, se nos relata cómo trajeron hacia el Señor Jesucristo un grupo de niños, unos pequeñitos, para que Jesús pudiera poner sobre ellos sus manos o se impusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos reprendieron prácticamente a sus padres o a las personas que estaban llevando a los niños y querían que esos niños se alejaran de Jesús, pero Jesús les dice: dejad que los niños vengan a mí, no les impidáis que vengan a mí, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Vamos a leerlo directamente de la Biblia. Vamos a utilizar en esta ocasión la versión Reina Valera de 1909. Vamos a buscar, por favor, hermanos, Mateo capítulo 19, del 13 al 14. 19, 13 a 14 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice, de hecho, el 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, la pregunta entra en este momento en cuanto: ¿qué tienen que ver estos niños con que yo sea pobre de espíritu? O sea, ¿qué tiene que ver ser un niño con ser pobre de espíritu? Bueno, viéndolo desde cierto ángulo, pues bueno, aquí los hermanos nos hablan acerca de cómo a veces la felicidad suele proceder de causas externas. Así pasa con los niños, ¿no? Los niños son felices con muchas cosas externas, como juguetes o ciertos juegos, ¿no? Pero son cosas externas a ellos. La actitud es necesaria para recibir las bendiciones del Padre. En ese caso, bueno, la palabra que se vierte del griego como pobre significa exactamente ser extremadamente pobre, ser de mente humilde. Por lo tanto, de alguna manera, pues somos un poco más dóciles. De hecho, bueno, los niños, aquí ya es un comentario personal, complementando lo que escribieron los hermanos,
Yo creo también que esto es muy interesante porque lo que vemos dentro de la actitud de un niño precisamente es una actitud dócil. ¿Por qué? Porque el niño sabe que tiene necesidades, que no puede llenar él por sí mismo. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, no puede alimentarse por sí solo, necesita alguien que le provea el alimento, alguien que le provee cobijas, alguien que le provee ropa, un techo, inclusive cariño, guía, sobre todo educación. O sea, el niño sabe que no puede hacer las cosas solo y que hace, confía plenamente en sus padres, o por lo menos en sus tutores. De una manera muy similar, Jesús dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, que aquellos que ya han comprendido que no tienen lo necesario para poder llenar estos vacíos, que no pueden alcanzar realmente la vida, que no pueden tener una vida que valga la pena al 100% si no es a través de nuestro Padre Celestial, Yahvé o Jehová, como ustedes deseen llamarlo, es correcto. Si nuestro Padre Celestial Yahvé no está cerca de nosotros, no tenemos nada. Tenemos que ser como niños, tener esa actitud mental, ser dóciles y también ser pobres en espíritu, en el sentido de que debemos de comprender y aceptar que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Esa es la actitud que tienen los niños y que debemos de imitar. Como dicen los hermanos aquí que bueno, la lección que se enseña en estos textos es que los cristianos deben emular o imitar las buenas cualidades que tienen los niños, por ejemplo, la humildad, la obediencia, la confianza, la sumisión y la capacidad de aprender, en ese caso de los adultos o de los tutores. Debemos minimizar nuestros defectos tanto como sea posible y superarlos y tratar de maximizar nuestros puntos nuestros puntos buenos, ¿no? Nuestros puntos que se deben a un carácter ya desarrollado en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, tratar de no estar viendo los defectos en los demás y tratar de ver también las cosas buenas de los demás y también dentro de nosotros mismos. Si bien tenemos que mejorar día a día, tampoco no tenemos por qué estarnos lacerando todos los días porque estamos haciendo algo mal. También hay que reconocernos a nosotros mismos cuando hemos hecho algo correcto y no porque nos vanagloriemos, sino también porque es parte de amarse a sí mismo, que es un principio bíblico. Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, también es bueno también reconocer a nosotros mismos, o reconocernos a nosotros mismos cuando hemos hecho algo bien. Dios jamás aceptará, hermano, o hermana, nunca aceptará nuestro Padre Celestial a nadie que esté poseído por un espíritu de orgullo y de ambición egoísta. Esas personas pues están totalmente en contra o totalmente en contraste con la actitud que tiene un niño. El niño sabe que necesita algo y lo busca, realmente es humilde y busca tener este conocimiento, este apoyo, pero las personas orgullosas creen que ya tienen todo. Y yo recuerdo mucho lo que dice el libro del Apocalipsis o libro de las Revelaciones, cuando habla acerca de la iglesia de la Odisea, cuando Jesús les dice, tú crees que eres rico y que no necesitas nada, pero no te das cuenta que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Justamente ese es el problema. No hay una actitud como de un niño, o sea, realmente creemos que tenemos todo cuando no es así. Entonces, esa actitud es la que nos llevará a la ruina espiritual. Si nosotros ahora nos acercamos al relato que se encuentra en Juan 1, 37 a 39, vamos a ver cosas muy interesantes, hermanos. De hecho, les invito a que podamos ver en la Biblia este relato que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 37 al 39. Juan 1, 37 a 39. Dice lo siguiente. En el versículo 37 al 39 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido es maestro,
¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la 10ª hora. Entonces, bueno, aquí estamos viendo algunos puntos interesantes. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, fue llamado como apóstol, bueno, él era un pescador pues muy humilde, o sea, era una persona pues de escasos recursos de alguna forma, o sea, no era una persona de gran dinero o prestigio, realmente era una persona, como dirían los fariseos en la traducción del Nuevo Mundo, eran iletrados y de vulgo, o sea, no tenían educación, eran gente realmente pues muy humilde en aquel entonces. Así era el apóstol Pedro. Era un pescador pobre, sin educación, que probablemente no tenía grandes esperanzas sobre un futuro. Pero el hermano o el apóstol Pedro realmente era rico, pero era rico en la esperanza del Mesías venidero. Seguramente él fue una persona de fe, porque algo debió haber visto nuestro Padre Celestial precisamente para escoger a aquellos 12 hombres. Algo tenían precisamente ellos que al Padre le agradó, porque así dice Jesús. De hecho, lo estuve leyendo hoy en el trabajo, en el libro La Nueva Creación. Cuando ellos son escogidos, hermanos, dice el Señor Jesucristo, Padre, yo les he enseñado a los que tú me diste, o les he enseñado la palabra o tu palabra. Entonces significa que esas personas se las dio nuestro Padre Celestial a Jesús para que pudiera enseñarle y realmente fueran estas 12 columnas del cristianismo. Aunque Pedro, como les comentaba, era una persona pobre, tal vez sin educación, que no tenía grandes esperanzas sobre un futuro, él era rico en muchas cosas. Y por algo nuestro Padre Celestial, habiendo tantos judíos, tantas personas de fe, escogió entre estas 12 personas precisamente al apóstol Pedro, que más adelante vemos en las Escrituras, que inclusive recibió grandes privilegios, como las llaves del reino, que permitió abrir la predicación no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Realmente el Señor Jesucristo le dijo, apacienta mis ovejas. Y no solo eso, el apóstol Pedro fue el que inclusive tuvo grandes revelaciones de conocimiento cuando llegó el mes de Pentecostés, cuando la iglesia recibe la unción del Espíritu Santo en el año 33. El apóstol Pedro empieza a dar un discurso, y vemos que en ese discurso empieza a hablar de muchas cosas que él ya había comprendido a través del Espíritu Santo. Si bien, y vuelvo a recalcar, era un pescador pobre, tal vez no tenía educación y no tenía un futuro realmente en este mundo, el apóstol realmente era rico en fe, rico en muchas cosas. Él tenía esperanza en el Mesías venidero. Ahora, hermanos, ¿qué podemos también aprender? ¿Cómo es que el apóstol Pedro supo que había encontrado al Mesías? Bueno, se nos relata precisamente en Juan 1, 40, 42, cómo es que él supo que había encontrado al Mesías. Uno de los dos menciona ahí en ese relato que leímos, bueno, se nos menciona que uno de estos discípulos que estaba siguiendo a Jesús, pues se dio cuenta que él era el Mesías, y llega y le dice a Simón Pedro, le dice su hermano, su hermano de Simón Pedro, o sea, de Pedro, se acerca y le dice, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Lo llevó con Jesús, lo miró, o sea, Jesús le miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que traducido es Pedro. Entonces aquí vemos en ese relato cómo es que conoce el apóstol a Jesucristo. De hecho fue por un hermano precisamente de Simón Pedro, o sea, del apóstol Pedro, según lo dice este relato. Es importante también entender, hermanos, que para este momento es muy claro que Jesús para ese punto, o sea, en ese momento específico, ya había hecho su elección, o ya había sido seleccionado el apóstol Pedro para ser uno de sus discípulos, y eventualmente tendría que ser apóstol. Fue seleccionado el apóstol
Pedro, primero como discípulo y luego como apóstol, debido a que era muy educado o era una persona muy importante o influyente en su época? No. Fue seleccionado debido a su fe. Realmente el apóstol Pedro, así como todos los discípulos y probablemente muchos de nosotros, hermanos, y no es que todos, realmente somos seleccionados como parte de la iglesia y en el caso de ellos como apóstoles, debido a nuestra fe. Eso no quiere decir, hermanos, que aquellos que poseen cualidades como tener pues realmente educación o dinero, pues no tengan o no puedan entrar a ser parte de la iglesia o nunca puedan ser parte de la clase de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Pero Jesús en una ocasión cuando dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, según lo relata Mateo 19, 23 a 26, pues Jesús no se refería exactamente a que fuera algo malo tener riquezas o inclusive tener grandes conocimientos. De hecho, vemos en el apóstol Pablo sí era una persona de grandes conocimientos, quien estudió a los pies de Gamaliel, quien realmente tenía un futuro prometedor en este mundo en comparación del apóstol Pedro. No es que sea malo, pero sí es importante también entender que es más difícil. Porque mientras más tiene una persona más cosas materiales o renombre en el mundo, es más difícil separarse de ello. Cuando nunca lo hemos tenido, pues es más fácil pues asimilarlo porque realmente ni lo conocemos, o sea, no estamos perdiendo algo porque nunca lo hemos tenido. Pero quienes ya tienen mucho dinero y también tienen un gran renombre en este mundo, a veces les cuesta simplemente renunciar a todo para seguir a Cristo. Que no es malo tampoco tener dinero, no es el punto, pero a veces sí se tienen que hacer sacrificios en pro del reino, en pro de Cristo, no de nosotros como religión o de una iglesia, sino que a veces uno tiene que dejar mucho de sí mismo atrás por seguir a Jesús. La vida nos va guiando y nos va enseñando qué cosas tenemos que dejar atrás y a qué cosas tenemos que renunciar. Pero en ese caso, Jesús no estaba diciendo que fuera malo tener dinero o tener educación, simplemente que a veces es más difícil por lo que conlleva dejarlo. Es el apego tan grande que tiene una persona hacia estas cosas que le cuesta mucho dejar todo esto atrás. Entonces, esto es muy importante de que lo podamos también tener presente. Si nosotros somos personas que estamos buscando renombre en este mundo, pues debemos de tener cuidado porque realmente nosotros lo que buscamos es ayudar a nuestros hermanos humanos en un futuro cuando estemos ya en el reino. Los remedios ahorita no son duraderos. Realmente por mucho que nosotros queramos ayudar a las personas ahorita, tal vez nosotros logremos un cambio en estos años, pero quienes vengan detrás de nosotros después de nuestras muertes, tal vez tiren la obra que nosotros hemos construido o se aprovechen de ella para hacer ganancias propias. Realmente todo lo que hagamos ahorita es algo pasajero. Ningún gobernante en el mundo puede hacer gran cosa, por muy buenas que sean sus intenciones. Su gobierno, su reino solamente va a ser de unos cuantos años y quien venga después de él, pues solo sabe Dios qué va a suceder y si realmente va a promover una política similar o se va a aprovechar de la gente. Realmente aquí el punto es el renombre o el dinero realmente es algo que no nos vamos a llevar, que no podemos hacer mucho mientras nuestras vidas sean momentáneas durante esta tierra. El punto aquí más importante, hermanos, es mirar hacia Jesús, mirar hacia el reino, que es la solución de todo, pero a veces las personas no logran pues asimilar esto y les cuesta mucho dejar mucho de sí mismos atrás. Eso es lo que realmente pasó y sigue pasando en muchas ocasiones. No todas las personas tienen el valor de dejar atrás todo por la causa de Cristo. Eso es lo que pasó, como les comentaba, con el joven rico. Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, según lo relata Mateo 19, 23 a 26.
Obviamente los discípulos se turbaron, tal vez se preguntaron, bueno, ¿por qué dijo esto el Señor Jesús? Y se acercan a él y le preguntan entonces, ¿quién puede ser salvo entonces? Y Jesús les responde, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces la esencia de este primer paso, hermanos, para poder llegar al reino de los cielos es la fe. Nadie realmente, hermanos, puede ser del agrado de Dios si no se tiene fe. Entonces, sí es muy importante que sigamos estudiando qué es la fe. De hecho, una tarea, hermanos, que pueden tener ustedes para seguir investigando es lean Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 se nos explica principalmente qué es la fe y tiene grandes ejemplos de fe, aunque nuestro ejemplo principal siempre será nuestro Señor Jesucristo, como Él nos enseñó realmente a tener fe, pero muchas personas antes de nosotros, en especial los antiguos profetas, los patriarcas, los jueces y pues prácticamente los primeros cristianos, entre ellos los apóstoles, nos enseñan lo que es la fe verdadera. La tarea es leer realmente Hebreos capítulo 11 completo y profundizar realmente en los párrafos, profundizar realmente en los versículos, hermanos. Recordemos que ningún libro, ninguna revista, ninguna información realmente puede sustituir a la Biblia. Lean la Biblia, estudien la Biblia. Estudien el capítulo 11 de Hebreos, porque no hay forma de llegar al reino de los cielos si no se hace a través de ese primer paso de este estudio, que es la fe. Bien, hermanos, pues agradezco mucho que hayan visto este video. Este video realmente fue un poco más corto de lo habitual. Espero que, bueno, eso también les ayude a que, bueno, podamos retener un poco más la información, ya que a veces cuando es mucha la información no logramos retener mucho. Entonces estos videos van a ser un poco más pequeños, o al menos los que están vinculados a este tema de 9 pasos hacia el reino de los cielos. Bueno, hermanos, como en cada video, si no se han suscrito, pues bueno, los invito a que se suscriban a ese canal para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Compartan el video con otros hermanos a los que crean que les puede ser de ayuda la información. De igual manera, si tienen dudas, comentarios, sugerencias de videos, por favor escriban a estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com, estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. Hermanos, en ocasiones, bueno, ya les había comentado, me cuesta un poco de darle seguimiento a los comentarios de los videos. No es que sea grosero, pero entre las actividades del día a día, el trabajo y bueno, la edición de estos videos, de igual manera la predicación, no siempre tengo la oportunidad de verlos, solamente estoy gestionando yo esa información aquí en YouTube, entonces sí es un poco más complicado. Entonces, si me ayudan, por favor, enviarlo por correo, sería pues un poco más rápido y tendría un poco más de precisión a darle seguimiento a sus comentarios. Muchas gracias, hermanos. De todas maneras, lo voy a estar revisando en esta semana los comentarios para ver si detecto algunos que no hayan tenido respuesta. Por último, hermanos, pues me despido, como ya ha sido una costumbre, con las palabras de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.